Dios les guarde, Dios les bendiga. Bendiciones a todos. Iniciamos este tiempo de conexión. Bienvenidos a todos los que se van conectando y bendiciones a todos aquellos que van a ver este video más adelante. Como saben, estamos aquí desde la Universidad Teológica del Caribe. El pastor está arriba en la biblioteca y yo estoy en el carro para podernos conectar con ustedes, ¿verdad? Y separar este espacio eh, de oración, ¿verdad? Y de palabra a mitad de semana, haciendo un alto a nuestros quehaceres, a nuestras obligaciones y conectándonos con el Señor, que es importante. Amén. Así que como todos nuestros tiempos de conexión a las 7 de la noche de los miércoles, permítanme orar a Dios para presentar este espacio y que podamos recibir un bálsamo de su palabra en los labios de la pastora Mariel Rivera en esta hermosa noche. Amén. Permítanme orar. Padre, te adoro, te bendecimos en esta hora, Señor Jesús. Damos gloria a tu nombre, Jesús. Disponemos nuestros corazones, nuestras mentes, nuestra concentración, nuestro enfoque, Padre eterno, para recibir palabra de aliento, una palabra reflexiva, una palabra que aliente nuestros corazones, que nos brinde nuevas fuerzas, Señor, que nos permita, Señor, depositar todas nuestras cargas en tus manos, oh Dios del cielo, y recibir de tu bálsamo, Dios del cielo, como tú siempre haces, Señor, mediante tu palabra. En este tiempo también te pedimos, oh Dios del cielo, por todos aquellos que están quebrados, Señor, que están dolidos en su corazón, que están dolidos en su espíritu, que están dolidos en su manera física, en su cuerpo físico, Señor Jesús. Que tu Santo Espíritu, a medida que esta palabra se va dando, Señor, vaya trabajando, vaya libertando, vaya sanando, Señor, vaya alcanzando las vidas, oh Dios del cielo, vaya confortando los corazones y dando vida y aliento, Señor Jesús. Padre, que hagas conforme a tu voluntad en este tiempo. En tu nombre, Jesús, te lo pido. A la gloria de tu nombre, Dios. Amén, amén, amén. Le permitimos a la pastora Mariel que pueda tomar el espacio en esta hora y que nos bendiga con la palabra Amén, que ya Dios ha depositado en su corazón. Amén. amén, amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, amada iglesia, y a los que están conectados por ahí, a los que nos van a ver más tarde. Dios es maravilloso, el Señor, y estar y habitar en la presencia del Señor nos llena de complacencia, nos llena verdaderamente de gracia, nos llena de la bondad de Dios, como lo dice su palabra. Así que les voy a invitar, si tienen sus Biblias, eh, busquen en la palabra del Señor. Les voy a invitar al libro de Mateo, capítulo 12, versículos del 15 al 21, los cuales voy a estar leyendo en esta hora, a la gloria trina del Padre. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no lo descubriesen para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio y en su nombre esperarán los gentiles. Poderosa palabra del Señor. Padre, sabemos que ya nuestra pastora oró, Señor eterno, pero te pido, Señor eterno, en esta hora, que tú hagas, Señor eterno, como tú quieras conmigo, Señor, y que esta palabra, Señor eterno, te traiga gloria y honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y el tema que tenemos en esta noche, ya en el grupo se había enviado, el amor de Dios a pesar de nuestras debilidades. Y quiero comenzar con la introducción, ¿verdad? Con el contexto bíblico de lo que estaba ocurriendo en aquel momento. Los fariseos y los religiosos que seguían a Jesús para cada día acusarle, seguían de cerca a Jesús y lo confrontaban. Y en este caso estaban confrontando a Jesús y a sus discípulos debido a que Jesús y sus discípulos habían pasado por un momento de hambre, tenían mucha hambre, dice la Escritura, a lo que ellos habían observado que Jesús y los discípulos habían frotado
el trigo al pasar por los sembrados y habían comido de este y ciertamente era día de reposo. También le acusaron acerca de la sanidad de un hombre que tenía la mano seca en día de reposo. Según la ley de Moisés, en día de reposo era un día de no hacer ninguna labor. Nadie debía trabajar la tierra, ni los siervos, ni los criados debían trabajar. Era un día de descansar, de descanso, de reposo. Esto en sí sabemos que no era malo, simplemente Dios quiso que el hombre también descansara, tal y como él descansó al séptimo día, ¿verdad? Luego de haber hecho la creación, luego de haber creado los cielos y la tierra y de haber creado al hombre. Así que esto en sí, como tal, no estaba mal. Eh, Ahora ciertamente tú y yo descansamos en Cristo, ese es nuestro reposo. Ahora tú y yo dejamos todas nuestras cargas en Cristo Jesús, ahora Él es nuestro reposo. Sin embargo, estos fariseos se empeñan en traer a Jesús una contrariedad, al dueño y Señor del día de reposo. Aquellas cargas pesadas que ponían como un yugo de esclavitud sobre los hombros del pueblo eran cargas complicadas. Ni Jesús ni sus discípulos estaban quebrantando la ley en ese momento. Lo escuchamos en la predicación que nos tuvo la pastora acerca del libro de Ruth, donde Ruth, por ser pobre, tenía derecho en la ley de Moisés, ¿verdad? Tenían derecho a espigar, a recoger las espigas que caían en el suelo y comer de ellas, y tenían derecho a pasar por los sembrados y frotar las espigas y comer mientras pasaban por un sembrado. Más bien Jesús está aquí tratando y hablando y confrontando él también a los que le estaban confrontando a él, confrontando sus endurecidos corazones. Los fariseos estaban tan cegados que no se daban cuenta que sustituían sus debilidades por legalismo, porque no querían dejar ver su debilidad. Con sus pesadas cargas legalistas, añadían y agobiaban aún más al pueblo, donde olvidaban verdaderamente lo que es importante para Dios y delante de Dios. Y allí estaba Jesús, una vez más demostrándole cuán, aleluya, cuán débiles e imperfectos somos delante de aquel que nos creó. Jesús hasta les recuerda, no se olviden que en día de reposo David y sus hombres también tuvieron hambre y entraron al templo y allí tomaron los panes de la proposición y comieron de aquello que no era lícito comer, aquello que solamente podían comer los que servían en el templo. Pero entonces él los confronta con una pregunta o dejándoles saber qué es más importante, el día de reposo o el hombre al cual Dios creó. ¿Qué es más importante? Porque de esos panes simplemente tomaban los que servían en el templo, pero el mandamiento de Dios de amar justicia y amar al prójimo va por encima de todas las obras de la ley, porque de eso se trata, ese es el espíritu de la ley, la protección de los pobres, los necesitados, los débiles, los más vulnerables. Aún el forastero podía espigar, el huérfano, la viuda, que eran tan marginados en aquella época. Y sabíamos que en esa debilidad, aquella ley protegía a aquellos que eran más vulnerables. Así que Jesús dejaba saber que delante de ellos estaba uno que era mayor que aquello que se les había mostrado como parte de un sistema de convivencia al pueblo. Resumiendo un poco el contexto, Jesús les hace saber: yo no vine al mundo dejando toda la gloria del cielo, despojándome de todo para que el hombre simplemente cumpliera con un sistema, que era simplemente un sistema preparatorio para el pueblo de Dios que había escogido y separado de las demás naciones. Era un sistema que simplemente preparaba sus corazones para aquel que vendría a salvar una humanidad perdida. Vine para hacerles comprender su debilidad y su gran necesidad de uno que pudiera cumplir delante de mi Padre y enseñarles el verdadero camino para hacer el bien delante de todos los hombres. Eso era
con esas palabras Jesús confrontaba a aquellos fariseos de endurecido corazón que no podían ni siquiera tomar en consideración que eran débiles delante del dueño y Señor del día de reposo. Jesús una y otra vez nos muestra nuestra debilidad para alcanzar una salvación. El hombre ciertamente es polvo, el Génesis nos lo recuerda, no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre. Tenemos hasta un término de vida especificado por Dios mismo y todo por causa del pecado. Y a esto se refería Isaías cuando escribió acerca del siervo sufriente, mi escogido, el siervo escogido, el que cumplirá mi propósito. Dice su palabra en el libro de Isaías que llegaría a tener el rostro tan desfigurado que apenas parecería un ser humano. Y muchos se quedarían asombrados, pero que las naciones verían lo que jamás se les había contado y entenderían lo que jamás habían oído hablar. Jesús, tal y como lo describe Isaías, y que ahora Mateo nos lo está recordando, vendría sin alzar su voz, no gritaría mucho, no hablaría demasiado, ni siquiera su voz se haría oír en las calles. Aquel que a muchos sanó y que a su vez les decía, vete y preséntate en el templo al sacerdote y lleva tu ofrenda, como exige la ley de Moisés, mas no digas nada acerca de mí. Aquel que hacía justicia ciertamente anunciado por Isaías, no apagará el pábilo que humeare hasta que saque a justicia la victoria y la verdad. ¿Y cuál era esa justicia y esa verdad que Jesús sacaría a la luz? Lo que nos quiso decir con esto, yo no vengo a destruirte. El Señor no vino para destruir a una humanidad. El Señor no tomó forma de siervo para simplemente traer un juicio o traer el juicio sobre la humanidad antes de tiempo, porque sabemos que ciertamente hay un juicio final, poderoso es el Señor. Pero sin embargo, lo que Él quiso cumplir delante del Padre cuando dijo, heme aquí, allá en los cielos, fue salvar una humanidad perdida. Fue salvarnos de una destrucción. Él no vino para destruirte, Él no vino para destruirnos. Así que en tu debilidad, por más débil que estés, por más débil que te sientas en esta noche, por más débil que puedas estar en este momento, el plan del Padre Celestial, el plan del Padre arriba en los cielos, es hacerte ver la justicia de Dios, hacerle ver la justicia a toda la humanidad que vive en debilidad, es hacerle justicia a aquellos que viven esclavizados en el pecado, aquellos que viven esclavizados ante un sistema religioso que sabemos que a nadie puede salvar y que por medio de esa justicia y de esa verdad, aún los gentiles alcanzarían la salvación. Tú y yo caminamos en debilidad, una naturaleza de nuestra humanidad de pecado. Sin embargo, el Padre, aleluya, sin embargo, perdón, Él quiso pagar la deuda para que tú y yo, a pesar de caminar en debilidad, fuéramos guiados por su Espíritu Santo, fuéramos guiados por su Santo Espíritu, demostrando su amor una vez más, pues aún siendo pecadores, decidió venir y hacer morada en ti y en mí para mostrar su gloria en nosotros a pesar de tu debilidad y de mi debilidad. Primera de Corintios 15:45 dice, el primer Adán fue hecho alma viviente, pero el último Adán, Cristo, fue hecho espíritu vivificante. Él vino para darnos vida y esa vida en abundancia. Por el primer Adán, perdón, vino la muerte, pero por el segundo Adán, que es Jesús, se introdujo la vida eterna. Él no vino para destruirte, Él vino para darte vida, para entregarte esa vida y una vida eterna. ¿Cuándo? Al resucitar de entre los muertos. Su resurrección nos demostró que al vencer la muerte, Él ascendería al Padre para poder enviarnos a ti y a mí el Paracletos, el Consolador, a morar en cuerpos llenos de debilidad, con un propósito
eterno, guiarnos a su justicia y a su verdad, porque la humanidad ciertamente había olvidado cómo andar debido al pecado que nos separaba de Dios. Así que el primer Adán decidió desobedecer. Por él adquirimos la muerte, muerte espiritual. Pero el segundo Adán decidió obedecer a Dios, aceptando beber del cáliz de la ira de Dios en lugar de los pecadores. Cristo pasó a ser el siervo sufriente, aquel que en el monte de la transfiguración y en medio de una conversación con Pedro, con Juan y con Jacobo, aquellos discípulos que tuvieron aquella experiencia gloriosa en aquel monte de la transfiguración cerca de Jesús. Cuando Jesús muestra su rostro resplandeciente como el sol y le mostró las vestiduras blancas como la luz, y que allí aparecieron Elías y Moisés delante de hombres débiles e imperfectos, pero que amaban a Jesús y que querían seguirlo cada día. Luego de estas cosas, luego de que ellos pudieron ver a Elías y a Moisés allí hablando y conversando con Jesús mismo y de haber visto el rostro de Jesús transfigurarse delante de ellos, tener un resplandor exquisito delante de ellos, de entregarle a hombres débiles e imperfectos aquella gloria que estaban viendo delante de sus ojos y que quizás no estaban comprendiendo. Y oír aquella voz que dice desde el cielo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oír. Pedro en su debilidad no podía comprender lo que había visto, mas Dios el Padre le está revelando un plan eterno. Y eso es lo que el Padre quiso revelarnos por medio del Hijo. Dice Efesios 1:6, que por su gracia hemos sido aceptados en el amado, en el Hijo amado hemos sido aceptados. Por eso Isaías escribe, y Mateo hace esa referencia a esa debilidad, aquello que se quiebra cuando está bajo presión, pero que ahora estando en Cristo se somete al Espíritu de Dios y participa de su muerte, y por lo tanto participamos de su resurrección, demostrando así su justicia y su verdad a todo aquel que cree en él. Y ahora somos participantes de esas experiencias, experiencias como la que tuvo Pedro, Jacobo y Juan en aquel monte de la transfiguración, experiencias que nos deleitan, momentos que podemos decir que hemos visto la gloria de Dios, que nos capacitan para continuar a pesar de nuestras debilidades, que somos imperfectos, pero que podemos sentir, que podemos palpar, que podemos deleitarnos, que podemos introducirnos en esa gloria y sentir aquello que quizás humanamente no podemos comprender, pero que nos hace desear, nos hace anhelar, nos hace querer morir, mire, morir a nuestra carne, morir a nuestro yo, morir a todo lo que está a nuestro alrededor, para que en ese preciso momento podamos gozarnos y deleitarnos de esa experiencia que estamos viviendo mientras estamos viendo el rostro del Señor a medida que nos deleitamos en su presencia. Precisamente ese es mi sentir cuando me deleito en el Señor. Yo te estoy hablando en base a mi experiencia. Es como palpar esos vestidos que en aquel monte de la transfiguración Pedro, Jacobo y Juan pudieron ver. Es como palpar aquel rostro resplandeciente diciéndome: aquí estoy, no temas. No temas, no tengas miedo. Aquí estoy cerca de ti, aunque tal vez te sientas débil, aunque tal vez te sientas que no puedes más, aunque tal vez sientas, aleluya, que estás pasando por algún proceso que no puedes comprender, pero en tu debilidad yo me voy a glorificar. Aquí estoy una vez más, no temas. Y mire, si el amor de Dios y la bondad y su misericordia es tan grande, que un pábilo humeante es cuando una lámpara de aceite está ya botando humo. Ni siquiera hay fuego en él. Ya esa mecha está completamente botando los últimos suspiros. Y el pábilo, sabemos que para alguien que ha tenido este tipo de lámpara, para ellos, cuando ya estaba así, que ya no tenía mecha, ya no le quedaba mecha y estaba humeante, era un objeto inservible.
Ya no había aceite, ya no había más mecha, ya no había aceite, ya no podía dar fuego, ya no podía prender, ya no servía para alumbrar, ya no daba luz, ya no alumbraba dentro del hogar. Por lo tanto, esta lámpara era inservible, se desechaba. Pero cuando llega Jesús y comienza a llenarte con su aceite, cuando comienza nuevamente a entregarte aquello que tú y yo pensamos que ya estaba perdido, y vuelve el Señor y nos refresca y nos fortalece con poder en el hombre interior por su espíritu, no por nuestra fuerza. Por nuestras fuerzas nada podemos lograr. Eso era lo que Jesús estaba tratando de hacerle reconocer a los fariseos. No es por sus fuerzas, sino por las fuerzas del Espíritu de Dios. Él nos fortalece en el hombre interior. Y pensaba yo, ¿verdad?, en que muchas veces el ser humano, tú y yo, aún los que le servimos al Señor, estamos llenos de pensamientos que a veces destruyen nuestra vida, que destruyen nuestra autoestima, que muchos tenemos, ¿verdad?, ese hasta deseo, hasta de ya no vivir. Hay personas que hoy por hoy se sienten así. Se sienten hasta sin deseos de vivir, mentes casi fundidas como esa pábilo humeante, mentes que ya los pensamientos están agotados en su vida, de tanto pensar precisamente por las vivencias y las experiencias que no han sido muy agradables en su vida, mas sin embargo, Cristo vuelve a darle una esperanza. Y en esta noche Cristo te vuelve a dar una esperanza si tú te sientes así, si te sientes derrotado, si te sientes derrotada. Cristo vuelve a darte una esperanza de vida, un soplo de aliento para mantenerte a pesar de tu fragilidad y tu debilidad, diciéndote, yo te entiendo. Yo sé por lo que estás pasando. Yo conozco tu dolor, yo conozco tus lágrimas, porque sabemos que no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nosotros. Aquel que fue hecho carne para que por medio de él recibiéramos la esperanza, la promesa por el Espíritu. Jesús se negó a sí mismo y desde que caminó por la tierra veía tu debilidad y mi debilidad, veía nuestras debilidades, veía las debilidades de los hombres, y de hecho él sintió sueño, tal y como tú y yo. Él sintió cansancio, él sintió calor, él sintió hambre. Por eso era que los fariseos lo confrontaban. Tenía mucha hambre y espigaron aquel trigo para comer. Habían debilidades, debilidades que él conoce como hombre, que conoció como hombre. Su palabra dice que ni siquiera tenía dónde recostar su cabeza. Incluso allí en Getsemaní, en aquel huerto, dice su palabra que estuvo en agonía. Dice que lloró, dice que estuvo en aquel lugar y allí tuvieron que ir ángeles a fortalecerle porque el Padre lo escuchó y lo fortaleció antes de llegar a entregarse por ti y por mí. Y sabemos que hay muchísimos ejemplos bíblicos de personas en debilidades, y uno de ellos es Bartimeo, el ciego. Dice la palabra que cuando Jesús pasaba por allí, él le grita a fuerte y a gran voz, le dice: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y que enseguida, ¿verdad?, Jesús le dice, deteniéndose, tuvo compasión de él, mandó a buscarlo, mandó a llamarlo. Los discípulos se acercan, le dicen: ven, ten confianza, el maestro te llama. Cuando Bartimeo se le acercó, Jesús le pregunta, y estoy segura que Jesús sabía lo que Bartimeo quería, como Dios, como el Hijo de Dios que era. Pero muchas veces Él quiere que tú y yo le digamos cómo nos sentimos. Y es ahí donde tú y yo tenemos que llegar a esa intimidad con el Señor. No es solamente el sentir o de una vivencia de durante el día o lo que estemos experimentando durante el día. Es que también tú y yo, en esa experiencia de nuestro diario vivir, de quizás un día en debilidad, de quizás un día que nos sintamos derrotados, de quizás un día donde ya no tenemos fuerza, donde ya no podemos quizás terminar el día de cansancio. Pero Dios quiere que te acerques y le digas: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Bartimeo le dice: que me devuelvas la vista. Aquel pábilo humeante, uno que en su debilidad dudaba si algún día recibiría un milagro,
o si seguiría siendo rechazado por su propio pueblo, que lo consideraba un pecador, porque el pensamiento religioso decía que la ceguera provenía por el pecado de él o de sus padres. Por lo tanto, Dios no podía estar cerca de esa vida. Ese era el pensamiento religioso. El pueblo olvidaba algo que dice Isaías 42:6. Te pondré por luz a las naciones, te pondré por pacto para que abra los ojos a los ciegos. Aquella capa que Bartimeo portaba le daba confianza a su debilidad, pero aquella capa pasó a ser cosa del pasado. Aquel milagro fue hecho en el preciso instante, en el preciso momento en que Bartimeo suelta la capa, porque suelta aquello que le daba confianza y seguridad, aquello que le hacía ver estar en debilidad y en desventaja delante de todos los hombres, pero que ahora estaba entregando toda su confianza a Jesús. Aleluya. Así que el mismo pueblo hacía ruido en las calles, porque seguían a aquel que caminaba en silencio, haciendo la voluntad del Padre, aquel que no alzaba su voz. Y para culminar, hubo 2 ocasiones donde se levantó en medio del mar de Galilea una gran tempestad. Y por cierto, en medio de una de las tormentas, Jesús estaba con sus discípulos. Y cuando comenzó la tempestad, el maestro estaba durmiendo, dice la palabra. Así que en medio de la tormenta, los discípulos comenzaron a sentir el embate de la debilidad en sus vidas, a sentirse incapaces de tener la confianza de que Jesús estaba allí con ellos y de que estaba Él en la misma barca, y ellos temerosos despertaron al maestro. Lo que muestra su debilidad es que comienzan a decirle al dueño y al Señor de la creación. Yo me los imagino a ellos mientras leía, tomaba la lectura. ¿Quién le va a decir al maestro? Quizás codeándose. ¿Quién lo va a despertar, verdad? O alguien tiene que despertar al maestro. Yo no me atrevo, tal vez decía, y a lo mejor Pedro, ¿verdad? Quizás fue el que se le acercó y le gritó. Pero lo que sí sabemos es que en medio de su debilidad sentían que morían. Sentían que de esta no la contamos más, de esta no pasamos más. Yo creo que no volvemos a ver a nuestra familia. Ahora, ¿quién nos salva? Y despiertan al maestro, pero lo despiertan con una pregunta. Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Aún con todo y lo que ellos pensaron acerca de Jesús, créame que muchos pasamos por momentos donde le faltamos a Dios de alguna manera, donde llegan pensamientos donde creemos que lo que Dios nos está permitiendo atravesar o no lo merecemos, o pensamos que Dios no está teniendo el cuidado necesario y prometido, y a veces contendemos con Dios de la misma manera que contendieron los discípulos en la barca en medio de aquella tempestad. Aún cuando Jesús en la otra tempestad, en la segunda tempestad en el mar, no se encontraba dentro de la barca, pero los discípulos creyeron que aquel que venía caminando sobre las aguas era un fantasma. No nos damos cuenta que el maestro está en la barca, tranquilamente dormido, acompañándonos para demostrarnos una vez más su amor incondicional a pesar de nuestra debilidad. Y aunque esté fuera de la barca y esté caminando sobre las aguas en la que quizás no podemos verlo, quizás podemos pensar que es un fantasma, pero es para que nuestra mirada esté siempre fija en Él, para que pongamos nuestros ojos en Él y no separemos nuestra mirada, no dejemos de mirarlo a Él. No miremos al hombre, miremos a Jesús. El hombre es débil, el hombre falla, pero Jesús no falla, porque así es el amor de Dios. El amor absorbe, escucha bien esta palabra, el amor absorbe todas nuestras debilidades. Y eso es lo que Dios hace en nosotros.
absorber nuestras debilidades. Y es que el temor es parte de nuestras debilidades. Sin embargo, su palabra nos asegura que el perfecto amor echa fuera todo temor. En mi debilidad, Dios perfecciona su poder. Y me gozaba, hoy en la tarde, los pastores ponían unos versículos bíblicos y el pastor puso una palabra acerca del temor: no temas. Y yo decía, Señor, gracias porque tú sigues confirmando una vez más que lo que hacemos para ti, que lo hacemos con mucho amor, que aunque nos toma mucho tiempo, pero nos deleitamos en prepararlo y tú nos confirmas una vez más que es el mensaje que proviene de ti. Y le daba gracias al Señor. Así que Jesús dejó toda gloria en el cielo por amor a ti. Es por esta causa que toda tempestad en nuestras vidas es importante en nuestra vida, porque ella siempre nos recordará de quién es que proviene el poder y la gloria, que ahora tú y yo somos participantes en medio de las tormentas. Dios también es revelado. A veces pensamos que mayormente Dios está, ¿verdad?, revelando lo que hay en nuestro corazón, pero se nos olvida algo, que también en medio de las tormentas Dios está revelando a nuestras vidas el corazón de Dios por nosotros y su amor por nosotros. A veces somos egoístas, demasiado egoístas, y simplemente pensamos que la prueba llegó, que la tormenta llegó, que la dificultad llegó, y lo primero que pensamos es en nosotros. Esto es una prueba, Dios quiere que yo cambie en algo, Dios está trabajando conmigo. A veces no queremos soltar eso que Dios está trabajando o tratando en nosotros, porque a veces no lo queremos soltar. Pero se nos olvida algo bien importante. En medio de las pruebas, Él también está revelando su corazón y su amor incondicional por ti y por mí. También las tormentas son reveladoras, revelan el corazón, revelan tu debilidad, revelan tu impotencia, cosa que los fariseos no podían reconocer. Al no poder reconocerlo, tampoco pueden reconocer al autor y consumador de la fe. Estas añadiduras que hacían los fariseos o legalistas, ¿verdad? Este legalismo que oculta una completa debilidad que hay en sus vidas, en sus mentes y en sus corazones, los hacen irreconocer. No podían reconocer al que estaba delante de ellos, al autor y al consumador de la fe. Así que la confianza que tú y yo ponemos en Dios nos ayuda a crecer en la fe. Muchos de nosotros hemos sacado en innumerables ocasiones agua de nuestras barcas. Yo puedo asegurarles que en múltiples ocasiones he sacado bastante agua de mi barca. En nuestra debilidad tenemos miedo a muchas cosas, miedo a la enfermedad, miedo a la escasez, miedo a las malas noticias, miedo a tener un día malo, miedo a tener muchos que morir algún día, miedo a tener que quedarnos sin trabajo, sin recursos económicos. Tenemos miedo aún a las fuerzas de las tinieblas que sabemos que ya Jesús las venció en la cruz del Calvario. Tenemos miedo a ser acusados injustamente, olvidándonos que todas estas cosas Cristo las desarmó en la cruz del Calvario. Aunque continuemos en debilidad, iglesia, no temamos, no temas. Dios está haciendo algo poderoso en ti y en mí, aún en medio de las debilidades. Nos está perfeccionando nuestras vidas, está perfeccionando nuestra fe, está perfeccionando la santidad, está perfeccionando nuestra comunión con Él, está perfeccionando el amor, perfeccionando un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Nuestra debilidad
no debe apartarnos de Dios. Tu debilidad y de mi debilidad no debe apartarnos del Señor, sino más bien demostrarnos el amor inagotable de Dios por aquellos que hemos decidido seguirle a donde quiera que nos lleve. Esto nos enseña a rendirnos por completo al Espíritu de Dios. Ese es el amor de Dios, a pesar de nuestras debilidades. Hasta aquí el estudio reflexivo en esta hora. Dios les bendiga, Dios les guarde. Los dejo con nuestra pastora. Amén, amén, amén. Gracias, gracias, Pastora Mariel, por llevarnos a reflexionar en esta noche. Mira, ciertamente el amor de Dios va por encima de cualquier cosa, incluso de nuestras debilidades. Y ya Dios conoce todas y cada una de nuestras debilidades. Lo que nosotros tenemos que hacer es dejarnos arropar por ese gran amor. Me fascina y puntualicé algunos, ¿verdad? Algunos aspectos mientras la pastora iba apuntando, ¿verdad? Esta gran reflexión sobre nuestras vidas. Mira, Dios no viene a destruirnos. Dios no quiere destruirnos. Esa no es su intención. Dios quiere salvarnos, quiere darnos vida, vida en abundancia, ¿sabes? Así que Él no nos está esperando con el látigo. Dios nos está esperando con su inmenso amor, con los brazos abiertos. Así que Él es paciente, Él es tierno, Él es compasivo, Él es misericordioso, pero sobre todo, ¿verdad? Él es amoroso. Él es un padre lleno de amor. Mira, y cuando nosotros nos comparamos, ¿verdad? Con esa lámpara, con esa mecha que titila, ¿verdad? Que humea. Mira, el Espíritu Santo que habita en nosotros viene a aumentar nuestro aceite, viene a renovar nuestra mecha y viene a restaurar nuestro espíritu. Es el Espíritu Santo que habita en nosotros quien puede hacer todo eso por sobre nosotros. Y este Cristo resucitado que se nos revela, viene a vivificar y darnos la esperanza en Él, darnos la esperanza en Él. Mira, a mí me fascina ver la escena, mientras la pastora iba puntualizando, ¿verdad? Esta reflexión, me fascina ver la escena de Pedro con los discípulos, luego de que Jesús es muerto, ¿verdad? Eh, ellos, ellos están desesperanzados, perdieron la esperanza. Y en medio de su debilidad, ¿verdad? En medio de su frustración, en medio de sus miedos, de sus temores, ellos deciden regresar a hacer lo que ellos antes entendían o comprendían o hacían, y es pescar. Pero en medio de esa tarea, viran frustrados. Y en la orilla, mientras están acercando, ven una figura y esa figura le grita, pescaron. Y le da una instrucción, ¿verdad? Tiren otra vez la red. Y se da esa pesca milagrosa por medio de aquella instrucción de aquel hombre. Y es en ese momento en que Pedro reconoce que es el Maestro resucitado. Y al Cristo resucitado, su Señor, su Maestro. Y se lanza, ¿verdad? Me fascina ver, y veo esta escena y me fascina ver, yo creo que ya la pastora María había predicado sobre ella, pero me fascina ver en este momento que la debilidad de Pedro, de los discípulos, en medio de esa situación, lo llevó a dar pasos atrás. Pero Cristo no lo estaba esperando en la orilla con el látigo, ni juzgándole, ni diciéndole, pero ¿qué hacen ahí? ¿Por qué volvieron? No. ¿Sabe lo que hizo Cristo? Ya tenía las brasas encendidas y le dijeron, traigan un par de peces para acá, para ponerlos aquí, vamos a desayunar y vamos a comer juntos. Aleluya. Cristo nos espera con la mesa servida. Nos espera con la mesa servida para que tú y yo nos podamos sentar con Él y cenemos juntos. Y luego de eso, tú sabes lo que hace. Afirma su amor sobre Pedro. Pedro, tú me amas. Tú me amas. Se lo pregunta 3 veces. Esa es una escena extraordinaria. Si te quieres retomar esa escena, vaya a Juan, ¿verdad? El Evangelio de Juan, ese capítulo 21, y recree esa escena. Imagínese como Pedro, ¿verdad? Y como los discípulos. Porque es que el amor de Dios supera nuestras debilidades. Va por encima de nuestras debilidades.
Mira, las grandes olas de la vida eh, no inundan los barcos, ¿sabes? Las grandes olas de la vida no inundan los barcos a menos que esas grandes olas entren en el barco. Mientras esas olas están en el exterior, el barco puede seguir navegando por el mar, ¿verdad? Con complicaciones, ¿verdad? Con altas y bajas, pero puede seguir navegando. Pero si esas olas entran en el barco, entonces el barco se hunde. No permitamos, ¿verdad? Que las debilidades, que nuestros temores, que nuestros miedos, que nuestras frustraciones nos hundan. Dejemos eso en el exterior. Dejemos esas cargas sobre Cristo, ¿verdad? Depositemos allí las cargas, nuestras debilidades, con lo que no podemos, porque ciertamente vamos a recibir, ¿verdad? El amor de Dios. Que nos permitamos ser llenos de su amor, porque mientras nosotros seamos llenos de su amor, este amor va a estar por encima de todas y cada una de nuestras debilidades. Y cierro ya con esto, ¿verdad? Porque ya Mariel nos llevó a reflexionar, pero quería, ¿verdad? Compartir esto finalmente con ustedes. Dios les bendiga, Dios les guarde, que el amor de Dios les cubra siempre, siempre, a donde quiera que vayan, a donde quiera que se dirijan. Permítanse ser llenos, renovados con su Santo Espíritu que habita en ustedes. El Espíritu Santo del Señor habita en nosotros, habita. Permitámonos ser llenos de Él, ¿verdad? Y que ningún temor nos detenga. Depositemos todas nuestras cargas sobre Él, porque Él cuida de nosotros. Amén. Dios les guarde, Dios les bendiga. Les recordamos finalmente que este viernes no estamos en casa de restauración ni estamos en la calle, en nuestros contigos, sino que nos movemos. La iglesia se mueve al campamento de la Iglesia de Dios en el pueblo de Dorado. Allí estarán reuniéndose en su retiro los jóvenes adultos y el viernes vamos a estar allí como iglesia, acompañando a nuestros jóvenes adultos y ministrando por ellos. Así que ore al Señor, ¿verdad? Ore por los pastores, ore por la pastora Mariel, que también va a estar en ese ministerio, y ore por todos los que están asignados para ministrar ese día, por el predicador de la noche, por cada joven. Mira, nosotros necesitamos una generación impactada, sellada, separada por el Espíritu Santo del Señor. Que el Espíritu tenga un tiempo extraordinario con estos jóvenes y con nosotros también, claro está. Necesitamos de Él todo el tiempo. Así que vamos a estar allí desde las 7 de la noche compartiendo con estos jóvenes este viernes. Sí, el domingo, con el favor del Señor, retomamos lo que es nuestro programa regular a las 10 de la mañana con la escuela bíblica, que está a cargo de la pastora Mariel. Luego de nuestro servicio de adoración a las 11 de la mañana, eh, Michael tiene la dirección del devocional y el pastor predica. Así que vaya a la casa, vaya a la casa. Estamos preparándonos, ¿verdad? Ya compartimos este día lo que es la promoción oficial de lo que será nuestro próximo impacto evangelístico el 19 de abril en el residencial José Ventura Fortis. Allí va a estar predicando el evangelista Alex Capó, antiguo Alex Trujillo. Así que ore al Señor, ore al Señor, ore al Señor. Este es el tiempo de salvación, ya el Señor nos los ha dicho, nos los ha confirmado y hemos vivido extraordinarias experiencias. Mira, ayer mismo me escribió una joven que conozco de allá de Cataño, diciendo, quiero entregar mi vida al Señor. Y ella estaba en línea con una amiga en Estados Unidos, su amiga en Estados Unidos también afirmó, ¿verdad? Querer entregar su vida al Señor. Estaban leyendo la palabra juntas por el teléfono. Así que nada, les dirigimos, ¿verdad? En esa entrega les exhortamos a acercarse al Señor, a acercarse a una comunidad de fe donde ellas pudieran crecer y conocer más a Dios y lo que Dios quiere para sus vidas. Así que estamos en un tiempo extraordinario. Ahorita me escribió una amiga, ¿verdad? Pidiéndonos oración e intercesión por un trabajo que está esperando. Pues mira, son tiempos maravillosos, son tiempos maravillosos. ¿Te recuerdas? No se olvide por la familia que fue impactada, ¿verdad? En la cancha de Cañabón en Barranquitas, por Javier, por su hijo. Usted sabe,
siga orando y siga orando por los enfermos de la casa. Me alegra ver a Margarita conectada, le extrañamos, le amamos y sabe que hemos estado orando incisivamente por Margarita, por Matilde, por los hijos de la casa, ¿verdad? Que han estado pasando por quebranto de salud para que el Señor se glorifique una vez más, mira cómo lo digo, una vez más. Él siempre se glorifica, así que retomen fuerzas y esperen el milagro en el nombre del Señor. Así que nada, nos vemos el viernes con el favor del Señor. Reciban un fuerte abrazo, ore por nosotros. Usted sabe que estamos en este proceso de terminar nuestra tesina. Han sido meses arduos, meses difíciles, pero con el favor del Señor estamos en sus manos y ustedes también están en sus manos. Amén. Así que nada, reciban un fuerte abrazo y que puedan descansar en el Señor, en el nombre de Dios. Amén. Descansen. Bye bye.